Te doy la bienvenida al capítulo 4 de la serie bíblica La fuerza de los débiles. En el primer capítulo pudimos ver cómo unos esclavos derrotaron al imperio más violento del mundo usando esos esclavos la compasión hacia el prójimo. En el segundo capítulo pudimos ver cómo la hermandad de aquellos esclavos cristianos en las catacumbas pudo destruir las divisiones de las clases sociales que habían en Roma. Y también en el tercer capítulo pudimos ver cómo los mártires cristianos en el anfiteatro, en los coliseos romanos, con su buen testimonio, aterrorizaron a los verdugos y trajeron un cambio de conciencia social. Y hoy hablaremos de la valiosa confesión de un gran enemigo de la iglesia. Recordemos Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Porque cuando tu vida es un mensaje, tu mensaje tiene vida. Dios tiene el poder de calmar el corazón y transformar la mente de quienes se opongan a ti, cuando tus caminos son guiados por la voluntad de Dios. Recordemos el caso de Isaac en Génesis 26, versículos 27 y 28, donde sus propios enemigos tuvieron que presentarse ante Isaac y reconocer abiertamente que Dios lo respaldaba y que Dios le daba la victoria. Recordemos que Isaac, tras ser expulsado y sufrir el boicot de sus enemigos, Isaac, a pesar de todo eso, él prosperó. ¿Por qué? Porque caminaba guiado por Dios. Y al ver esto, sus rivales fueron a buscarlo y le dijeron: hemos visto que Dios está contigo. Y le pidieron a Isaac hacer un pacto de paz. Entonces podríamos preguntarnos en el tema que nos ocupa hoy: ¿puede el enemigo más acérrimo de una causa convertirse en el testigo principal de tu victoria? O mejor dicho, ¿puede tu peor enemigo demostrar que ganaste? ¿Puede tu peor enemigo terminar escribiendo una carta histórica donde confesaba por qué estaba perdiendo la batalla a pesar de tener humanamente más poder que su contrario, al tener mayor poder militar y usar los métodos más represivos conocidos hasta entonces? Hoy conocerás cómo el buen servicio al prójimo venció al poder de las almas. En el siglo IV, el emperador Flavio Claudio Juliano, conocido como el apóstata, es decir, que significa el que abandona la fe, fue el último emperador romano pagano y reinó entre los años 361 al 363 después de Cristo. Él fue sobrino de Constantino el Grande y él intentó hacer lo imposible para borrar el cristianismo de la faz de la tierra y revivir así los viejos dioses guerreros de Roma. Juliano, el apóstata, intentó restaurar el paganismo y destruir totalmente el cristianismo. Sin embargo, en una carta escrita por él y dirigida a un sacerdote pagano, él tuvo que reconocer por qué los cristianos, a quienes ellos llamaban despectivamente los galileos, por qué esos cristianos habían ganado tanto terreno. Él terminó escribiendo la carta que selló la derrota definitiva de su imperio. Este emperador admitió que el amor de Dios mostrado por los cristianos a su prójimo y a sus propios verdugos habían ganado la guerra cultural. Escucha la confesión del propio enemigo, que llegó a decir por escrito, y dijo: es un escándalo que estos impíos galileos alimenten no solo a sus propios pobres, sino también a los nuestros, mientras que los nuestros carecen de nuestra ayuda. Este testimonio histórico demuestra que el imperio más poderoso de la tierra no pudo competir contra la red de apoyo social cristiano que con su buen servicio de amor ofrecía
un fuerte sentido de comunidad, ayuda mutua en tiempos de crisis, en tiempos de enfermedad, en tiempos de pobreza. Lo que esto atrajo a las clases desfavorecidas, pero las trajo por amor, con misericordia, con hospitalidad, con servicio al prójimo desinteresado. Todo esto lo habían construido los cristianos y esto les permitió mantenerse unidos, mantenerse fuertes moralmente ante un imperio muy poderoso militarmente, un imperio opresor y corrupto. Es decir, el emperador romano admitió que los cristianos habían ganado porque eran mejores amando, mejores sirviendo, eran mejores cuidando al prójimo. El imperio del poder militar se quedó sin argumentos ante el imperio del buen servicio social y del amor comunitario, logrando así que pocos años después, en el 380 después de Cristo, el cristianismo se convirtiera en la religión oficial de todo el imperio romano como Estado, lo que obligatoriamente transformó a la sociedad romana. Es decir, el imperio romano se había arrodillado ante el Dios de sus esclavos con esta actitud. Se cumplió la profecía bíblica del apóstol Pablo en Romanos 12:21, cuando dijo, no se ha vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La nobleza de Dios no destruyó a Roma con ejércitos, con legiones celestiales ni con violencia, sino que transformó a Roma, cambiando los corazones de sus ciudadanos a través del testimonio del bien, del amor, de la misericordia. Hoy que el mundo vuelve a hablar de guerra, de rumores de guerra, de represión y de opresión, la historia nos recuerda que las armas y la violencia siempre tienen fecha de caducidad, que los imperios y los emperadores caen. Las espadas se oxidan, pero el amor de Dios y el buen servicio al prójimo son victorias que permanecen para siempre. Roma no cayó ante el ejército militar humano, se rindió ante el amor del Dios de sus esclavos.